El mundo cambia continuamente. Las personas y las empresas estamos evolucionando. Los mercados demandan nuevas necesidades. En BDO afrontamos estos retos con nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Es así que nace BDO Interaméricas, la unión de países, culturas, personas, manteniendo nuestro propósito de ser personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños, conectando con nuevos negocios en la región, con el apoyo de los mejores profesionales, expertos en múltiples industrias y servicios desarrollados a la medida. Es el momento de seguir construyendo una mejor región, un mejor planeta. BDO Interaméricas. BDO, la unión de los mejores. BDO. Buenos días nuevamente. Para conversar un poquito acerca de lo que es BDO, pues vamos a comenzar con nuestra visión. Y nuestra visión, pues es el momento de liderar para BDO y esto lo hacemos a través de 3 Rs. Primero, pues tenemos lo que es la parte de relaciones, porque para nosotros es bien importante relacionarnos con nuestros clientes, tener ese uno a uno con ellos, conocernos y así con base a eso, pues poder darles los servicios que ellos más necesitan. Tenemos la parte de recursos, que aquí estamos hablando no solamente de nuestros recursos tecnológicos, sino que también estamos hablando del recurso humano que tenemos dentro de la firma y definitivamente por nuestra respuesta, tener una respuesta ágil hacia nuestros clientes y eso pues es lo que nos diferencia y nos ayuda a llegar a ese servicio excepcional al cual están acostumbrados. Y en cuanto a nuestra organización global, pues BDO estamos ahorita en más de 166 países alrededor del mundo, son alrededor de 1,700 oficinas y más de 115,000 colaboradores. Actualmente, pues somos una de las principales firmas, facturando por encima de los 14,000 millones de dólares y estamos teniendo un crecimiento del 12,1%. Ya en lo que es Interaméricas, pues Interaméricas es la unión de 9 países dentro de la región y aquí está Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y entre estos países, pues ya somos más de 1,700 colaboradores, 13 oficinas
y pues más de 50 socios. Y esto pues le garantiza a nuestros clientes que en esta región pues estamos unificando cada uno de los procesos que manejamos y va a ayudar a que nuestros clientes puedan tener esas operaciones en toda la región. Y en cuanto a nuestros servicios, los tenemos divididos en 4 grandes rubros. Tenemos la parte de auditoría, que ahí básicamente es la auditoría financiera como tal, due diligence, todo lo que es la implementación de normativa contable internacional, pues lo manejamos ahí. Tenemos nuestra área de BSO, que son Business Services y Outsourcing, que es básicamente la tercerización del negocio, todo lo que es el back office, nómina, tesorería, contabilidad. Entonces, todo eso pues se ve desde el área de BSO. Tenemos nuestra área de consultoría, que aquí pues es una sombría mucho más amplia donde vemos todo lo que es transformación digital, ciberseguridad, tenemos empresas familiares, también la parte de recursos humanos. Entonces todo eso pues lo manejamos en consultoría. Y tenemos impuestos y legal, que vemos todo lo que es planificación tributaria, precios de transferencia, auditorías fiscales. Y en el área legal, pues toda la parte societaria de las empresas, derecho mercantil, derecho laboral, derecho ambiental. Entonces, todo eso pues para ayudar y brindar ese servicio integral hacia nuestros clientes. Y a lo que nos trae hoy, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de la transformación digital en la gestión del negocio. Y para eso, pues nos está acompañando Pablo Chávez, que él es gerente de auditoría de procesos informáticos. Pablo, pues posee más de 12 años de experiencia en las áreas de auditoría interna, auditoría externa, seguridad de la información y también tecnologías de la información. Actualmente, pues tiene certificaciones profesionales de Cybersecurity Foundation, Lead Cybersecurity Professional, ISO 22301 como auditoría interna y también el certificado ISO 27001. Posee experiencia en gerencias de riesgos de tecnología y gerencias de seguridad de la información. Y también nos está acompañando hoy Jordano Delgado, que él es consultor senior y jefe de producto de Golden Belt, que es específicamente la demo que vamos a ver hoy. Jordano pues es consultor senior en BDO Consulting en Perú y jefe de producto Golden Belt con más de 8 años de experiencia profesional. Cuenta con más de 40 implementaciones de Golden Belt hasta el momento. Cuenta con experiencia en servicios de consultoría en temas de gestión de proyectos, responsabilidad social empresarial, costos y presupuestos, programas integrales de reducción de costos, rediseño e implementación de procesos, evaluación de carga de trabajo, diseño de MOV, automatización de procesos, estudios de factibilidad y de mercado, planeamiento estratégico, diagnóstico empresarial y toda la parte de calidad ISO 9001 y 18001, indicadores de gestión, entre otros. Asimismo, pues posee experiencia en los sectores avícolas, agroindustriales, banca y fondos de pensión, gráficos comerciales, gráfico de valores, instituciones sociales, distribución y logística, manufactura, instituciones estatales, inmobiliarias, pesqueras y retail. Entonces, muchas gracias Pablo y Jordano por acompañarnos hoy y los voy a dejar en compañía de Pablo. Buenos días a todos. Vamos a ver acá, vamos a compartir la presentación. Aquí. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Para nosotros pues, es un placer poder comentarles a ustedes acerca de algunas de las soluciones que tenemos y como parte introductoria que nosotros tenemos, queremos presentarte que cada día las empresas están viendo en retos tecnológicos grandes que deben afrontar a nivel de control interno, a nivel de auditoría interna, a nivel de gobierno corporativo. Sabemos que las empresas deben de ir madurando cada día más y más. Hoy quiero presentarte lo que es la evaluación de un entorno TI y cómo el entorno TI nos puede ayudar a poder fortalecer nuestros controles, nuestros procesos. Sabemos que un entorno de TI está compuesto por proyectos, por procesos, por políticas, procedimientos, diagramas de flujos, riesgos y controles. Estos a su vez están mapeados o van a ir a afectar directamente a las que es el ambiente de tecnología, al personal, a la aplicación, a los procesos internos y externos con que puede contar una compañía. Y el mayor reto de las empresas hoy en día es cómo poder llevar el control, cómo poder gestionar, cómo obtener la información de todo lo que la empresa podría tener. A su vez, también por eso presentamos el día de hoy una solución informática en la cual también podemos llevar lo que son riesgos y controles. Hoy acá te presento algunos riesgos que tienen las compañías a nivel de aplicación,
a nivel de base de datos, a nivel de red, a nivel de sistema operativo y a nivel de continuidad de negocio. Como parte de todo esto, las empresas, ¿dónde podríamos mejorar o cómo podríamos automatizar nuestras herramientas? Pues nosotros hoy en día sabemos que los riesgos y controles se ven anualmente día con día. Estos a su vez podríamos llevarlos en una herramienta que queremos presentarte llamada Golden Belt. Es una herramienta que muchas personas la pueden llevar a nivel de control interno, a nivel de auditoría y a nivel de la alta dirección. ¿Qué viene a hacer esta herramienta? Viene a automatizar los procesos. Hablábamos del entorno de TI. A través de esta herramienta ustedes podrían llevar todo el tema de políticas, procedimiento, gestión. Te estoy hablando de una manera muy general, de ahí el consultor Giordano estará ampliando más la información. Esta herramienta pues, nos permite llevar una gestión de riesgos, nos permite llevar lo que es un diagrama de flujos, nos permite llevar lo que es la automatización de controles y por lo tanto quiero darle el tiempo a Giordano. Esto es una parte introductoria de lo que hace esta herramienta, cómo podemos aplicarla, como bien mencionaba, en auditoría interna, auditoría externa, control interno y a nivel de la alta gerencia. Le doy el tiempo a Giordano. Listo, muchas gracias, Pablo. Bueno, mientras voy presentando la pantalla, me presento, no me ha presentado Evelyn, pero mi nombre es Giordano Delgado, yo soy jefe de producto de Golden Belt. Eso quiere decir que me encargo principalmente de todas las implementaciones y de la atención de los clientes. Voy a presentarles unas 3 láminas súper breves, solamente para ponernos en contexto y luego vamos a entrar a la herramienta. Nos gusta decir que Golden Belt es una plataforma que fomenta la transformación digital de la gestión de cualquier negocio. ¿Cómo lo hace? Principalmente siendo un BMS, que vendría a ser un Business Management System, según lo que está acá en esta lámina. Digamos que una primera definición podría ser que brinda un soporte tecnológico inteligente e integrado a las principales funciones no transaccionales de un negocio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Golden Belt atiende principalmente los espacios que típicamente no están cubiertos por sistemas y que tampoco están dentro del alcance de un RP. Frentes, por ejemplo, de gestión como podría ser la gestión estratégica, la gestión por procesos, la gestión de la organización, los organigramas, los MOV, las personas, la parte soft de recursos humanos, la gestión de indicadores, la gestión de documentos, entre ellos el manejo de políticas, la arquitectura empresarial, la gestión de proyectos, la gestión de riesgos, que ya nos empezó a comentar un poco Pablo sobre ello, la auditoría interna o externa, cualquier tipo de gestión de pendientes como planes de acción que se originen, por ejemplo, por la auditoría interna o por la gestión de riesgos o en general por cualquier tipo de frente. Y también temas de capacitación, de e-learning, son frentes que normalmente se gestionan como información plana en distintas aplicaciones. Aplicaciones que suelen ser inclusive aplicaciones de ofimática en su mayoría y que se manejan en estas aplicaciones o en diferentes repositorios, ¿no? Carpetas compartidas, nubes, SharePoints. Finalmente, el gestionar estos frentes de esta forma, en distintas aplicaciones, en distintos repositorios, de forma, podría decirse incluso manual, es mantener esto, finalmente provoca que nosotros invirtamos mucho esfuerzo en mantener esto de forma correcta, orquestada, consistente. Requiere mucho esfuerzo y de mucha manualidad. Entonces, lo que busca Golden Belt es un poco darle la vuelta a esta situación porque no solamente nos provoca manualidad, nos provoca mucho esfuerzo, sino que por el lado de la empresa va a haber una serie de dolores por manejar las cosas de esta forma. Y aparte, si nos enfocamos en la persona, en el colaborador, vamos a tener una persona que no tiene muy claro cómo, dónde y qué cosa debe consumir
de esa información que es súper importante para sus actividades del día a día. Entonces, con Golden Bell ocurre algo distinto. Y yo podría mencionarles de forma breve 3 beneficios principales. Primero, que todos estos frentes de información están integrados o están relacionados naturalmente en la herramienta. Y al estar integrados y relacionados, esto se convierte como en un tipo de prisma. Y si yo consumo la información de un lado o de otro, finalmente podría ver y voy a ver definitivamente la misma información. Les pongo algunos ejemplos. Hablamos de riesgos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mi matriz de riesgos y controles bien hecha, muy bien elaborada, identificado los riesgos y los controles, los procesos, si es que son riesgos operativos, yo en Golden Bell no solamente voy a poder crear la matriz, sino que también voy a poder vincular cada uno de los riesgos y controles a algún proceso o alguna actividad. Y por herencia, la información inclusive va a llegar a la persona que ejecuta esas actividades. Entonces, la persona que ejecuta las actividades, si consume la matriz o si consume el proceso o el procedimiento, va a haber siempre los mismos riesgos asociados a ese determinado proceso o a esas actividades en específico. No va a haber diferencia, no va a haber nombres distintos. O, por ejemplo, si estoy elaborando un flujograma como parte de un procedimiento y quiero hacer mención de un puesto de trabajo, en Golden Bell no vamos a escribir una glosa X, sino que más bien vamos a utilizar una lista desplegable, listado que está vinculado con el módulo de organización, datos que también a la vez están integrados con el sistema de planillas de nómina o el RP, donde se originan esos datos. ¿Para qué? Para que básicamente yo en mis procesos siempre haga mención de puestos de trabajo que existen realmente en la nómina o en la planilla. Y lo mismo podría suceder con cualquier otro frente, ¿no? Por ejemplo, si un proceso utiliza una política o hace mención de una política o está regido por una política, yo puedo hacer una vinculación directa de este proceso a la política y el día que la política cambie de nombre, cambie de código o cambie algún dato importante de la política que tenga impacto en el proceso, ese cambio se va a ver reflejado en el proceso, en el procedimiento de forma automática. No tengo que entrar a cada uno de los documentos y hacer el cambio de, por ejemplo, el código de la política o el nombre de la política o lo que corresponda, ¿no? Entonces, primer beneficio es que todo está integrado y relacionado. Un segundo beneficio que tiene Golden Bell es que al estar todo esto integrado, todo está en una única base de datos. No son distintas aplicaciones, no son distintos repositorios, es una única base de datos donde está toda la información viva, no es información plana, justamente por estas relaciones. Ahora lo vamos a ver cuando entremos en la herramienta. ¿Y eso qué me permite hacer? Me permite poder sacar estadísticas, gráficos, elaborar dashboards para poder analizar o monitorear esta información. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelco todos mis riesgos, todos mis procesos a Golden Bell, por solo mencionar un par de frentes, podría sacar estadísticas de, por ejemplo, cuáles son los riesgos más altos de la compañía, cuáles son los procesos que más susceptibles a poder automatizarse, o cuáles son los más manuales. Si hablamos, por ejemplo, de planes de acción, podría ver los planes de acción por estado, por responsable, por fecha de compromiso. Son ejemplos que vamos a ver también dentro de Golden Belt. Eso como segundo beneficio. Y tercero, Golden Belt es un sistema que está muy enfocado en la persona. Entonces, vamos a ver que hay varias vistas dentro del sistema que brindan la información de forma filtrada automáticamente a las personas cuando entran a Golden Belt. Lo primero que ve una persona cuando entra a Golden Belt es justamente una vista de su información o un tablero de mando que le da un vistazo muy rápido de todos esos frentes de información que se manejan en la herramienta. Y esa información, que como les comentaba, está filtrada, lista para consumir para cada una de las personas. No tengo que entrar a Golden Bell y navegar, encontrar, buscar. Eso más bien ya viene filtrado, listo para consumir. Entonces, digamos que en resumen, utilizando Golden Bell lo que logras es ya no estar
tan concentrado en mantener y en actualizar la información de forma manual, sino que más bien eso se facilita mucho por el uso del sistema y estás más concentrado en buscar eficiencias, buscar agilidad y en la mejora continua. Entonces, eso podría decirse que es lo que hace Golden Bell en breve. Les muestro un par de láminas más y entramos al sistema. Comentarles que también Golden Bell está basado en buenas prácticas, por mencionar uno de los módulos, que en el caso de procesos, nos basamos en un modelo de madurez de la gestión por procesos de Harvard, que tropicalizamos para la región y que ha sido, digamos, una de las referencias que hemos tenido en cuenta para poder desarrollar el sistema, ¿no? Incluso como parte de la implementación de Golden Bell, de manera opcional, hacemos una encuesta a un grupo de personas de la organización para que puedan responder rápidamente dicha encuesta, que no demora más de 5 minutos y nos permite saber, tener una primera medición del nivel de madurez con el cual iniciamos el uso de Golden Belt. Eso mismo se puede hacer después para ver el crecimiento. Pero básicamente lo que buscamos es que con Golden Belt, si bien estos modelos son, digamos, ajenos a herramientas, lo que buscamos es que con Golden Belt ustedes tengan un acelerador, puedan madurar rápidamente en la gestión por procesos. Y para finalizar con esta PPT, una última lámina. Este es un caso real de uno de nuestros clientes. Este es un reporte que llamamos el reporte de potencial de transformación. Es una empresa industrial que volcó toda su información en Golden Belt y que por hacer esa carga de información le permitió sacar este tipo de estadísticas. Básicamente, indicadores orientados a la automatización y al trabajo remoto. Algunos ejemplos, por ejemplo, pudieron identificar el top 10 de procesos con mayor potencial de automatización utilizando herramientas de BPMS. Acá identificaron que había 17.000 horas hombre que se podían ahorrar si es que transformaban su proceso y utilizaban el BPMS. O eso es del lado del proceso. O del lado del puesto de trabajo, del lado de las personas, también identificaron 7 puestos de trabajo con mayor potencial de automatización vía robots. Porque son puestos de trabajo cuyas actividades son manuales, repetitivas, fáciles de hacer. Eso permitió identificar cuáles eran esas 7 posiciones que podrían beneficiarse más por utilizar RPAs. Y así como estos datos, se puede entrar al detalle, ¿no? Por ejemplo, elegir uno de esos puestos y ver qué actividades son total o parcialmente robotizables. O, por ejemplo, si hablamos del trabajo remoto, ver cuáles son esas posiciones que podrían, con mayor facilidad, potenciar, aumentar su nivel de virtualización, dependiendo un poco de la naturaleza de sus actividades. Entonces, estadísticas como estas se pueden sacar muy fácilmente con el uso de Golden Belt. Entonces, vamos a entrar al sistema. Golden Bell es una plataforma en la nube, entonces yo puedo entrar desde cualquier navegador. Es decir, puedo entrar desde Edge, Chrome, Safari, sin ningún problema. Y para entrar voy a necesitar un usuario y contraseña. Acá hay opciones de integración con el directorio activo que manejen en su organización, de tal forma que podamos hacer un logueo seguro y rápido para los usuarios mediante un single sign-on. Finalmente, con un usuario y contraseña, entramos a Golden Belt, le damos clic a conectar. Y lo primero que vamos a encontrar en el sistema, como les había comentado, es una primera vista que está enfocada en mi información. En este caso soy yo, sale mi nombre y sale el puesto en este ambiente de demo. Estoy como jefe de desarrollo organizacional. Y acá lo que hace el sistema es toma en cuenta estos datos, mi nombre, mi puesto, más los roles que yo pueda tener dentro de la gestión de esta información, y me arma una serie de vistas filtradas con información de los distintos módulos. Entonces, lo primero que vamos a ver es un vistazo, digamos, rápido de estas vistas que tiene cualquier usuario dentro del sistema, y luego nos vamos a meter un poco más al detalle de algunos de los módulos que están más relacionados a
a riesgos y a control interno. Entonces, en esta primera vista de mi información, lo primero que vemos es una pestaña que se llama tablero de mando. Este es el vistazo rápido que les comentaba, es como un vistazo 360 de la información más importante que yo debería conocer y es información que también está dentro de Golden Belt. En Golden Belt tenemos en total unos 15 módulos que pueden activarse de forma progresiva, no hay necesidad de activarlos todos a la vez. Pero en la medida que vayamos activando, vamos a permitirle al usuario poder acceder a su información de forma directa a través de este tablero. Entonces, por acá, yo como jefe de desarrollo organizacional podría ver que tengo 6 procesos o 6 procedimientos. Aparecen en la parte inferior esos 6. Que utilizo 31 documentos. Acá aparecerán todos los documentos que utilizo seguramente en alguna actividad de mis procesos. Me dice el sistema también que debo conocer 8 políticas. Que existen 16 riesgos que se presentan en mis actividades o que yo estoy relacionado a ellos de alguna u otra forma. Para eso el sistema tiene una serie de criterios que le permiten decidir si es que la persona ve o no ve el riesgo. También puedo ver 15 controles que mitigan esos 16 riesgos. El sistema, aparte de manejar todos estos frentes de información que están muy orientados al diseño, también tiene una parte ejecutable. Hay un módulo de automatización que se llama flujos de trabajo. Entonces, en la medida que yo sea responsable de alguna automatización, podría también ver ese flujo de trabajo en pantalla. Y también tenemos un módulo de e-learning o de capacitación donde podemos crear cursos, matricular a las personas y llevar esos cursos directamente en Golden Belt, ¿no? En este caso tengo 2 cursos en los que estoy matriculado y en los que tengo que consumir contenido. En la medida que yo voy dando clic a cada uno de estos recuadros, en la parte inferior aparecen esos procesos, documentos, políticas, riesgos. Y si notan, en la parte inferior de cada uno de ellos hay unos iconos que me dan un poco de información acerca de cómo yo me relaciono con ese elemento. Entonces, por ejemplo, podría ser que ese proceso sea un proceso público. Eso significa que es un proceso que va a estar en el tablero de todas las personas. Un proceso de rendición de gastos, un proceso de generación de solicitudes de pedidos, son cosas que hacemos todos, entonces al ser un proceso que utilizan todos los colaboradores, aparece en el tablero de general de todos, ¿no? Podría ser también que yo ejecute una actividad dentro del proceso. En ese caso, el sistema identificará ese proceso como participante, como si yo fuese participante del proceso, y le colocará el icono correspondiente. Y aparte, hay una serie de roles que yo puedo darle a las personas para que puedan participar del flujo de revisión y de aprobación de esta información. Entonces, si hablamos de procedimientos, documentos, de políticas, de matrices, yo puedo hacer que esa información pase por la revisión y por la aprobación de determinadas personas, de tal forma que finalmente con la aprobación de todas ellas, esa información se publique dentro del sistema y sea oficial. Entonces, yo puedo asignarle a cada elemento del sistema un editor, que es la persona que se va a encargar de actualizar o de crear cosas. Voy a asignarle también roles de revisores a las personas para que puedan darme su visto bueno. Aprobadores para finalmente recopilar sus aprobaciones. Incluso también puedo definir dueños, que puede ser el dueño del proceso, el dueño del documento, el dueño de la matriz, de tal forma que esa persona sea quien decida cuándo esa información debe actualizarse y en qué momento, ¿no? Si ocupo alguno de estos roles, también el sistema identifica eso y lo coloca esa información en mi tablero. Y alineado a estos roles, a este proceso de revisión y de aprobación de la información, tenemos también una segunda pestaña en la parte superior que se llama bandeja, que es donde voy a encontrar todos los pendientes que yo tenga en el sistema. Hay unas bandejas que están orientadas a esos roles, ¿no? Si soy editor, si soy revisor, si soy aprobador, voy a encontrar esos pendientes en esta bandeja. Cada uno de estos pendientes viene acompañado de un correo que se le envía directamente a la persona, correo que es personalizable, que incluye un link al cual yo le puedo dar clic y me deriva directamente al elemento que quiera revisar o aprobar
Finalmente, más allá de que encuentre el pendiente por el sistema o por el correo, voy a tener el pendiente acá. Al darle clic, puedo visualizar el documento asociado. En este caso, por ejemplo, es un documento. Puedo consumir el documento directamente acá. No hay necesidad de descargarlo, pero con los permisos adecuados, yo también podría descargar esta información. Y como soy revisor, podría dar mi aprobación o rechazar con algún comentario u observación. La idea es que todo lo que antes típicamente se hacía por correo, estas idas y vueltas pidiendo que se aprueben los documentos, se hace a través del sistema, a través de un workflow que ya viene de forma natural dentro de Golden Belt, con toda la trazabilidad de las aprobaciones en los logs del sistema. Y aparte con todas las notificaciones asociadas, ¿no? Y hablamos sobre los pendientes de revisión, de edición, de aprobación. Eso lo tiene el sistema. También el sistema se encarga de hacer la difusión. Cuando esto sea aprobado por todos, el sistema le lanza una notificación a todos los involucrados y le avisa que este documento ha sido publicado o que ha sido actualizado. Incluye también el link para que le den clic y puedan consultar directamente el documento. Acá aprovecho para mencionar que en Golden Belt existen dos tipos de documentos. Un primer tipo que corresponde a los documentos externos, entre comillas, o adjuntos que se pueden cargar a la herramienta. En este caso, por ejemplo, he subido un PDF. Pero aparte, no solamente puedo gestionar esos tipos de documentos, es decir, no solamente puedo subir adjuntos, sino que también puedo crear documentos desde Golden Belt. Obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si manejo adjuntos, cada vez que necesite actualizar un documento tendré que bajarlo, actualizarlo y subirlo de nuevo. A veces es necesario y ayuda mucho tener esta funcionalidad al inicio, pero la idea es que progresivamente, poco a poco, transforme todos mis documentos a un documento del sistema para aprovechar los beneficios que me da la herramienta. Acá, por ejemplo, tengo una política, que es otro tipo de documento, que se gestiona a través de ese segundo tipo que les mencionaba, ¿no? El primer tipo son los adjuntos, el segundo tipo son los documentos que se crean directamente en Golden Belt. Y esta política se crea directamente en Golden Belt a través de un formulario que cuenta con atributos que se pueden crear de forma personalizada. Yo defino cuáles son las secciones de mi documento, si es que necesito un objetivo, un alcance, un campo de descripción, un campo de antecedentes. Yo decido cuáles son los campos que necesito. Decido también si es que son obligatorios o opcionales. Y son estos campos los que voy a ver reflejados en el documento, en esta vista preliminar. Y para generar esta vista preliminar se utiliza una plantilla donde se colocan las secciones del documento. Hay una serie de códigos que se colocan en la plantilla. Esa plantilla es personalizable al 100%, es decir, yo puedo definir cuál es el formato, el tipo de letra, el tamaño de letra, los logos, los colores. Finalmente lo que obtengo es un documento muy similar a como lo pueda estar utilizando actualmente. Obviamente con los pros de que la actualización de estos documentos se facilita muchísimo por el manejo de estos atributos y aparte de las relaciones que pueda tener este documento. Acá si se dan cuenta, tengo la política que se relaciona con un proceso, en este caso es un formato, con otra política y con una serie de términos clave. Entonces, cualquier elemento que se actualice, el proceso, el documento, los términos clave o la otra política, si es que yo he colocado esa información en mi plantilla, esos datos se van a actualizar automáticamente cuando cada uno de esos elementos cambie. Si, por ejemplo, cambia una definición que estoy utilizando en mi documento, vamos a buscar las definiciones. Eso está por acá. Término clave. Si cambia la definición de un término clave, ese cambio se va a ver reflejado en todos los documentos donde se utilice y se reutilice ese término clave. Entonces, la actualización de esta información se agiliza muchísimo y aparte prescindimos de utilizar otras herramientas de ofimática y de pelearnos con el formato, por ejemplo, de Word, que a veces suele ser un poco complicado. Entonces tenemos esta serie de bandejas orientadas a esos roles que me permiten actualizar los documentos. Y aparte hay algunas bandejas adicionales que, por ejemplo, me permite poder registrar oportunidades de mejora, asociar esas oportunidades de mejora a procesos. En este caso lo asocio directamente al proceso de reclutamiento y selección.
Puedo incluir todo el detalle de la descripción de esta oportunidad de mejora, puedo invitar a personas a que participen de esta definición, puedo generar un foro de discusión con esas personas. Y una vez que defina bien esta mejora, puedo enviar a la revisión de quien corresponda. Por ejemplo, si es un proceso, se enviará al dueño del proceso para que el dueño decida si es que va o no va esta oportunidad de mejora. Producto de aceptar la oportunidad de mejora, podría, por ejemplo, darse un versionamiento de este proceso, que está en una versión 3, podría pasar a una versión 4 con los cambios. Podría crearse un plan de acción, podría crearse un proyecto, que también son cosas que se manejan a través de Golden Belt. Tengo también una carpeta que se llama tareas pendientes. Esta es una carpeta que está asociada al módulo de automatización, al módulo de flujos de trabajo. Acá puedo, acá voy a recibir cualquier pendiente, si es que participo de alguno de esos flujos de trabajo. En Golden Belt pueden automatizar en general cualquier tipo de proceso. Eso está pensado principalmente para procesos de mediana y baja complejidad. Cosas como, por ejemplo, una solicitud de vacaciones que podría hacerse tal vez a través de correo electrónico o a través de papeletas manuales, archivos Excel. Son cosas que naturalmente podrían aplicar para ser manejados a través de Golden Belt, a través de este módulo de flujos de trabajo. Y vamos a poder crear el flujo, porque vamos a poder crear los formularios que nos van a permitir recabar la información que necesitamos y vamos a llevar el proceso de inicio a fin de forma digital. Eso podría ser, por ejemplo, algo tan sencillo como una confirmación de lectura. Una vez que se publican los documentos, podría yo solicitar que cada persona me indique si leyó o no leyó el documento, si lo entendió o no lo entendió. Podría también recopilar algún tipo de feedback, podría hacer algún test. Entonces son cosas o actividades adicionales que yo puedo agregar a la funcionalidad que ya tiene Golden Belt. O podría ser algo tan sencillo como, por ejemplo, una encuesta, una autoevaluación, ¿no? Hablábamos de riesgos. Si quiero hacer una autoevaluación de controles, en este caso son controles SOX, pero podría aplicar para cualquier tipo de control. Puedo hacer que periódicamente le llegue este formulario a los responsables de los controles para que me puedan completar esta información, ¿no? Indicar si es que el control está operativo o no, si es que puede probarse, si es que tiene evidencia, que me adjunta la evidencia. Entonces esto me ayuda a monitoreo de la ejecución de estos procesos. Y se envían de forma automática, como les comentaba, ¿no? Aparte también hay correos electrónicos que se lanzan cada vez que tengo un pendiente relacionado a flujos de trabajo. Y finalmente tengo una carpeta que se llama iniciativas y proyectos. En Golden Belt hay un módulo de estrategia y proyectos donde puedo gestionar proyectos. Puedo ver en esta bandeja los proyectos donde yo participe. Podría haber más proyectos, pero veo en los que yo participo. Veo la carta Gantt como primera vista. Acá tenemos la vista por mes, por semana. Puedo ver la ruta crítica del proyecto. Puedo también vincular a cada una de las actividades del proyecto personas. Estas son personas. Y eso lo que me permite hacer es que puedo darle a cada una de esas personas un vistazo filtrado de cuáles son sus actividades. Entonces yo desde acá mismo puedo ver cuáles son las actividades donde yo participo y podría actualizarlas directamente a través de estos botones, ¿no? Colocar que ya terminé la actividad, llenar los campos de fechas, adjuntar documentos como evidencia. Lo más práctico de la gestión por proyectos está en Golden Belt, ¿no? Hemos tomado las mejores prácticas del PMI y lo más práctico lo hemos colocado en Golden Belt. Luego tenemos una serie de pestañas adicionales que me dan información de otros módulos. Algunas voy a pasarlas rápido. Por ejemplo, hay una pestaña que me permite mostrar la información descriptiva de cada puesto a cada colaborador. Recordemos que en Golden Belt uno de los módulos es el módulo de organización, donde está el organigrama, los puestos de trabajo. Y aparte de tener el organigrama, yo podría colocar información descriptiva de cada puesto. Eso para poder, por ejemplo, generar ese tipo de vistas, generar también documentación asociada al puesto. Podría, por ejemplo, generar un descriptivo del puesto, un documento tipo MOF, un manual de organización y funciones, un perfil de puesto.
Y esos documentos, al igual que la política, se generan dentro de Golden Belt a través de un formulario y puedo poner esa información a disposición de los usuarios. Luego tengo otras pestañas que me dan información de algunos módulos. Por ejemplo, en el módulo de procesos, acá creo que tengo un poco de delay con mi conexión. Un segundo, por favor. Listo. Por ejemplo, en procesos creamos los flujos. En los flujos hay actividades. En las actividades hay conectores que conectan una actividad con otra. Actividades que pueden ser ejecutadas por distintas personas. Eso Golden Belt lo lee y de forma automática me arma este tipo de diagramas. Es un diagrama de relaciones donde me coloca al medio y me indica con qué otras posiciones, con qué otros puestos de trabajo yo interactúo. Tanto de entrada, es decir, que me dan algún tipo de input, como de salida, es decir, que yo les doy algún tipo de output a ellos. Me dice en qué proceso se da esa interacción, cuántas interacciones son. Esto, por ejemplo, es muy potente para temas de inducción. Rápidamente, con un simple golpe de vista, puedo saber con quiénes trabajo más y dónde y cómo. Tengo también una pestaña que se llama Mis indicadores. Este es un tablero de indicadores donde yo voy a poder ver los 3, 4, 5 indicadores más importantes para mi puesto. En Golden Belt puedo crear cualquier tipo de indicador, KPIs, KRIs, indicadores de desempeño. Puedo definir qué gráfico voy a utilizar para mostrar esa información. Puedo definir también el semáforo, los colores. Y puedo también registrar la información de las mediciones de ese indicador, según la frecuencia que yo haya definido. Esto se puede hacer directamente en Golden Belt, como también podríamos conectar Golden Belt con el origen de estos datos, es decir, con el sistema transaccional donde sí esté esta información para no hacerlo manual. Entonces hasta acá, si recuerdan, hemos hablado de dos integraciones, una para el logueo, que es la integración con el directorio activo, y una segunda con los indicadores. Y bueno, aparte hay una tercera que es la que me permite vincular el ERP o el sistema de nóminas o de planillas con el módulo de organización para que se arme el organigrama de forma automática para que aparezcan también los datos de la persona en el tablero de mando cuando ingrese el sistema. Entonces, recuerden que esos datos son importantes porque son los datos que utiliza el sistema para decidir y para saber qué información debe mostrarle a cada persona. Hablando de riesgos, tenemos una pestaña que se llama Mis riesgos. Golden Belt cuenta con un módulo de riesgos súper potente. No hay matriz en Excel que no se pueda subir a Golden Belt. Ustedes pueden manejar distintos tipos de matrices en el sistema y a la vez puedo tener matrices operativas, de riesgos operativos, de riesgos estratégicos, de salud, de seguridad, de tecnología. Finalmente, lo que hace el sistema acá en esta pestaña es, primero, me muestra la información de cada una de las matrices, ¿no? En este caso he filtrado la matriz de riesgos operativos. Me muestra la información a través de un par de mapas de calor, tanto en su estado inherente como en el estado residual. Estos mapas son personalizables, al igual que la matriz. Y si bien en la compañía podría haber 500, 600, 1000 riesgos operativos, acá lo que hace el sistema es me muestra solamente los que me deberían interesar como mínimo, los que debería conocer como mínimo. En este caso son 9 riesgos del total. 9 riesgos que debería conocer como jefe de desarrollo organizacional, ¿no? Teniendo en cuenta mi puesto de trabajo. Y bueno, acá en la parte inferior veo cuáles son esos riesgos, con nombre y apellido, con el nivel de riesgo inherente, con el nivel de riesgo residual. Puedo ver un poco más de información. Si, por ejemplo, vuelvo a consultar la matriz de riesgos operativos, puedo ver, aparte del riesgo, cuál es el control que emitía ese riesgo y dónde es que se presenta el riesgo, en qué actividad o en qué proceso. Cualquier actualización de esta información se le notifica a la persona para que esté siempre al tanto de la información de riesgos y controles, ¿no? Entonces tenemos a la primera línea viendo la misma información que la segunda y la tercera, y aparte teniendo esa información siempre disponible. Luego tenemos una pestaña que se llama Mis tableros, y esta es una vista del módulo de
API que tiene Golden Belt, acá yo puedo visualizar dashboards y gráficos en cada uno de esos dashboards para dar seguimiento, para monitorear información que está dentro del sistema. No información que esté fuera, sino información que esté dentro de Golden Belt. Aparte, yo también podría vincular Golden Belt con una herramienta de BI especializada en caso que necesite o tenga la necesidad de cruzar mi información de Golden Belt con información de otros sistemas. Eso también se puede hacer, es muy sencillo. Finalmente, puedo utilizar, por ejemplo, esta funcionalidad de BI, que ya está dentro del sistema, y podría generar este tipo de dashboard, ¿no? Ver, por ejemplo, los planes de acción, como les comentaba, por fecha de compromiso, por estado, por responsable. Y una de las principales diferencias que tiene Golden Belt con otro tipo de herramientas de BI es que estos gráficos son interactivos. Entonces yo puedo dar un doble clic, por ejemplo, en estos 3 planes de acción que vencieron en octubre y puedo ver más detalle. Puedo ver incluso otras variables, ¿no? En este caso veo el estado. Hay 1 en stand-by y 2 en proceso. Quiero ver cuál es el que está en stand-by. Acá ya aparece el nombre del plan de acción y puedo darle inclusive un clic a la lupa y me lleva directamente al plan de acción, a su formulario, y puedo actualizar la información, cambiar la fecha, adjuntar documentos como evidencia, solicitar una reprogramación, etc. ¿no? Entonces, estos gráficos son interactivos y se puede hacer para cualquier módulo del sistema. Acá vemos, por ejemplo, el cruce de 2 módulos, el módulo de riesgos y el módulo de procesos. Estoy viendo los riesgos de un determinado ciclo de negocio. Acá veo que hay 7 riesgos operativos. Quiero ver cuáles son. Le doy un doble clic. Veo que 3 están en este proceso. Voy dando un doble clic. Y aparece que 1 es un riesgo moderado. Quiero saber cuál es. Sigo dando doble clic hasta llegar al máximo nivel de detalle, que en este caso es el mismo riesgo. También tengo una lupa. Si le doy clic a la lupa, me lleva hasta el detalle del riesgo que he seleccionado. Entonces puedo navegar desde los tableros hacia la información y tomar acción. Y bueno, finalmente aparte tengo un par de pistas adicionales que me permite, por ejemplo, trabajar de forma conjunta, en general con todos los colaboradores, poner a disposición información importante de algún proyecto o de algún tema de interés. Es una funcionalidad que se llama murales. Yo puedo poner estos murales a disposición de los usuarios. Vendría a ser como una intranet dentro del mismo Golden Belt, donde presento información importante. Y acá lo importante o el diferenciador es que estas vistas tienen asociados estadísticas de visualización. Entonces yo puedo saber quién entra, quién ve, cuántas veces, cuánto tiempo está. Puedo también segmentar vistas por grupos de personas. Entonces puedo orientar determinados mensajes a determinadas poblaciones. Luego tengo una última pestaña que se llama Mis cursos. Acá es donde voy a encontrar los 2 cursos que tenía disponible. En Golden Belt yo puedo crear el contenido, cargarlo. El sistema viene con la funcionalidad como para que podamos cargar ese contenido. Y yo puedo consumir el contenido directamente en Golden Belt. No hay necesidad de descargar el contenido, ¿no? En este caso un video lo puedo reproducir directamente en Golden Belt. Puedo también, por ejemplo, puedo hacer tests, evaluaciones. A estas evaluaciones asociar un puntaje que me va a definir si es que la persona pasó o no el curso. En Golden Belt también pueden generar constancias de participación, certificados de aprobación, de tal forma que sea información que luego pase al legajo de la persona. Hasta acá es una vista típica de cualquier usuario que está en el sistema. Son las vistas que les comentaba que ya viene con la información filtrada, listas para consumir. Entonces es lo mínimo que yo puedo observar en la herramienta, en esta vista principal, pero aparte, si yo cuento con los accesos, podría ver más información, ¿no? Procesos que no están directamente relacionados conmigo, documentos, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos módulos, los módulos principales, para que podamos ver la funcionalidad y los highlights de cada uno de ellos. Por ejemplo, en procesos, yo puedo acceder al módulo directamente por acá, a través de esos 3 puntitos del botón de menú. O podría también entrar desde mi tablero de mando. Acá le puedo dar un clic a este proceso de reclutamiento. Se abre en automático el módulo de procesos en la parte superior. Acá veo la estructura o el mapa de procesos en una estructura tipo explorador de Windows. Puedo
navegar directamente a través de esta estructura. Puedo también navegar a través del diagrama que siempre acompaña a cada uno de los procesos. Puedo dar un doble clic e ir entrando en el detalle hasta llegar al máximo nivel de detalle, que vendría a ser un flujograma. Puedo también crear un modelo que me permita mostrar mis procesos bajo un modelo en específico. Por ejemplo, en este caso, quiero un mapa de procesos, un mapa de procesos tradicional. Esto también es navegable. Yo puedo dar un doble clic e ir ingresando en el detalle hasta llegar al proceso que requiero consultar. En este caso, el flujo, ¿no? Entonces tengo el flujo a la mano. El Golden Bell cuenta con su propio diagramador. También cuenta con opciones para que podamos importar un diagrama y para que podamos exportar los diagramas. Cualquier modelador, o en general la mayoría de ellos, utiliza un estándar que se llama .bpmn. Si maneja ese estándar bpmn, va a poder consultar y consumir estos diagramas. No todos lo manejan, así que tengan cuidado con eso. Pero básicamente lo que podemos hacer acá es casi lo mismo que podemos hacer en cualquier otro modelador. Obviamente con algunos o con varios beneficios adicionales y que realmente marcan la diferencia con otros modeladores. Por ejemplo, aparte de manejar el diagrama del dibujo, cada uno de estos objetos en Golden Bell no solamente es un dibujo, sino que es un dato que se guarda en la base de datos del sistema. Si yo, por ejemplo, quisiera definir quién va a ejecutar la actividad 2 y 9, puedo directamente darle un doble clic al carril, al encabezado del carril, y yo acá no coloco un texto X, sino que más bien tengo que buscar a partir de un listado el puesto de trabajo que necesito. Entonces, con esto logro la consistencia de la información, ¿no? No va a haber un puesto que no exista en el organigrama que se mencione en procesos. Yo lo selecciono a través del listado y lo asigno. Lo mismo ocurre para los otros elementos que están asociados al proceso, ¿no? Por ejemplo, acá hay un formato que se utiliza en la actividad 9. Si yo le doy un doble clic a este formato, aparece un listado desplegable. Este listado se alimenta del módulo de documentos, que es otro módulo del sistema. Yo creo el documento en ese módulo y acá lo puedo referenciar. Ni siquiera necesito el documento en sí mismo, necesito al menos identificarlo con el nombre para poder vincularlo. Entonces, no necesito tener todo listo para poder diagramar en procesos. Puedo ir progresivamente recopilando la información y luego puedo, por ejemplo, buscar el documento o crear el documento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para los sistemas. Yo puedo referenciar a una actividad, cuál es el sistema, módulo o transacción que se utiliza y que da soporte a esa actividad. Y a partir de un listado desplegable puedo vincular ese sistema, módulo o transacción, ¿no? En este caso es una transacción de SAP. Yo cargo esta estructura de sistema, módulo y transacción en el módulo de sistemas y la relaciono gráficamente a través del flujo. Finalmente, también ocurre lo mismo con riesgos. Entonces, si estoy gestionando riesgos, voy a encontrar que las actividades donde exista un riesgo o un control aparecen con un icono especial en la esquina superior derecha, donde me indica si es que tiene un riesgo o un control asociado, ¿no? Si hay un riesgo y un control, aparecerá el icono de la alerta, que hace mención al riesgo, o el icono del candado, que hace mención al control. Y yo si le doy un clic a este pop-up, puedo saber cuál es el riesgo y el control que está en esa actividad. O también, similar a lo que vimos por persona, si recuerdan, vimos una tabla donde aparecían los riesgos y los controles de las personas. Eso vendría a ser como la matriz de la persona. O también tener una matriz del proceso en esta pestaña que se llama riesgos y consultar cuál es el riesgo, cuál es el control y a qué cosa está asociado el riesgo, ¿no? Si al proceso en general o a alguna actividad en específico. Y acá puedo consultar todos los riesgos más allá de la matriz a la cual pertenezcan, ¿no? Riesgos de operativos, de salud, de seguridad, de compliance. Los tengo todo en esta misma vista simplificada. Si quisiera ver toda la matriz completa de cada una de estas matrices, tengo un botón en la parte superior que me permite ver la matriz por completo. Regresando al flujo, en la medida que voy creando el flujo, también voy a tener la posibilidad de crear el documento asociado
Si estoy en un flujo, lo que tocaría es generar un procedimiento. Entonces yo en Golden Bell puedo generar ese procedimiento de forma automática, algo similar a lo que vimos a nivel de políticas y descriptivos de puesto. Acá aparece, por ejemplo, el procedimiento. Este es un formato X. Este formato también es personalizable. Aparecen las secciones del documento que yo he querido incluir, el objetivo, el alcance, involucrados, los documentos de referencia. Inclusive acá vamos a ver que estos documentos son los que yo he relacionado de forma gráfica en mi flujo. Entonces, estoy creando, en otras palabras, el procedimiento de forma indirecta y sin requerir mayor esfuerzo, ¿no? De forma automática, el sistema genera ese procedimiento con lo que yo diagrame en el flujo. Incluso puede colocar un link para que cada vez que, por ejemplo, yo comparta este documento, este procedimiento con alguien más que no esté en Golden Belt, le pueda a esa persona dar clic al link y derivar hacia el formato, hacia el plan, hacia la política que corresponda, ¿no? Siempre y cuando tenga acceso a esa información. Y acá puedo incluir todo lo que yo he colocado en el flujo o en los atributos de este proceso, porque este proceso también tiene atributos. Y sí puedo colocar todo lo que yo necesito, ¿no? Incluso el flujo, el detalle de las actividades, cualquier elemento que esté relacionado a este proceso, indicadores, riesgos, controles, yo lo puedo colocar con todo el detalle necesario y con los requerimientos de la gestión documental, ¿no? Quién revisa, quién aprueba, el control de cambios. Entonces, todo esto es personalizable y se genera en automático a partir de la diagramación. Otra cosa que sucede cuando diagramo en Golden Bell es que voy a tener una pestaña que se llama categorización. Es una pestaña que se va creando de forma automática. Acá van a aparecer todas las actividades del flujo. Y acá sucede algo interesante. Tengo un espacio disponible para poder ingresar información categórica de cada una de las actividades. Puedo definir, por ejemplo, si una actividad es remota o no, definir si es de tipo manual, si es automática, puedo describir qué función cumple, puedo también añadir información de tiempos, de frecuencias. El sistema sabe cuántos recursos hay en cada uno de los puestos de trabajo y con esta información puedo tener en línea estadísticas que me van indicando cómo es que se distribuyen las actividades de este proceso. Puedo saber, por ejemplo, si este proceso es manual o no. Este es un proceso entre 49 al 69% manual, ya sea por las horas hombre o por la cantidad de actividades. Puedo ver, por ejemplo, que también este proceso tiene o utiliza el 50% de su tiempo, casi el 50% de su tiempo en temas de revisión. Entonces, tal vez es un proceso burocrático que podría optimizarse. Puedo ver también en qué porcentaje se puede ejecutar de forma remota y lo que no, podría analizarlo para ver si es que se puede ejecutar de forma remota finalmente. Estas estadísticas las tengo a nivel de su proceso o de flujo, pero tranquilamente podría consumir estas mismas estadísticas a nivel de macroproceso, incluso a nivel de compañía. Aparte, como tengo todo relacionado a este proceso, como lo he ido relacionando a través del flujo poco a poco, tengo también una pestaña que se llama Relaciones, donde yo voy a poder consultar cuáles son esos elementos que están relacionados a este proceso. Saber, por ejemplo, qué puestos están asociados a este proceso, qué documentos, qué políticas, qué normas, qué riesgos, qué sistemas, qué indicadores, qué otros procesos. Veo todo lo que está asociado y que podría haberse impactado por algún cambio de este proceso. Y como hablamos de estadísticas, también podría, por ejemplo, consultar la información estadística de procesos, de las actividades de procesos a nivel de puestos. Podría, por ejemplo, consultar un puesto que ejecuta una actividad en el flujo. Este es un puesto que ejecuta dos actividades en este flujo. Luego dar clic en la lupa. El sistema me abre el módulo de organización en automático. Me lleva hasta el director de recursos humanos, que es ese puesto que he seleccionado. Me muestra a la derecha el organigrama desde ese puesto hacia abajo. Y tengo, aparte, bueno, del descriptivo de puesto que también vimos al inicio, que en este caso se mostrará para el director de recursos humanos, tengo aparte de esta información descriptiva de estos documentos que puedo ir generando poco a poco con la información que coloque en los formularios, en los atributos de este puesto. Tengo también una pestaña que se llama Estadísticas, que me brinda la información de procesos, ya no desde la perspectiva del proceso
que estaba consultando, sino desde la perspectiva del puesto de trabajo. Entonces, lo que hace acá el sistema es recorre todos los procesos, todas las actividades y recopila la información que le corresponda a este director de recursos humanos y me dice, por ejemplo, que es un director que ejecuta sus actividades y que se distribuyen en estos porcentajes. Hay un 72 a 77% de las actividades que son manuales, entonces es un puesto directivo con bastante manualidad. Lo puedo ver por tipo de función y, por ejemplo, acá veo que el 80% de su tiempo se va en temas de consultivos y de revisión. O veo, por ejemplo, sus actividades por el nivel de virtualización. Veo que gran parte de sus actividades se pueden ejecutar de forma remota. Hay algunas que no. Y podría analizar por qué no se puede ejecutar de forma remota, ¿no? Incluso tengo todo el detalle al alcance de un clic en esta pestaña que se llama Actividades. Yo acá voy a observar todas las actividades que ejecute este puesto de trabajo en procesos con todo el detalle. Acá, por ejemplo, puedo ver cuál es el proceso, cuál es la actividad, de qué tipo es, qué función cumple, los datos de tiempos, y puedo identificar rápidamente oportunidades de mejora con esta información. Este es el input necesario que necesitamos para hacer ese análisis posterior. Y podría, por ejemplo, identificar esta actividad que es de revisión, es manual, que tiene una frecuencia semanal y que se lleva en total 5 horas a la semana de esta persona. Entonces, es una actividad que podría analizar, podría ver si se puede delegar, eliminar, robotizar, etcétera, ¿no? Tengo toda la información disponible a la mano desde Golden Bell sin necesidad de tabular, de hacer un copy-paste, de requerir un esfuerzo adicional para poder generar estas estadísticas. Regresando al proceso, tengo también en la pestaña Propiedades, y esto es común a todos los módulos, a documentos, a políticas, a las matrices, tengo a los riesgos, tengo en la parte inferior de Propiedades una pestaña que se llama Versión, que me da información de la trazabilidad de este elemento en el sistema. Puedo saber, por ejemplo, en qué estado está, cuándo se creó, cuándo se actualizó, cuándo se publicó, cuándo expira. Incluso varias de estas fechas se crean y se colocan de forma automática. Yo puedo definir, por ejemplo, un periodo en el cual este proceso pueda estar publicado y vigente, y esta fecha de expiración lo que me va a indicar es cuándo yo debería revisar este proceso, este procedimiento para determinar si debo actualizarlo o no. Entonces, hay criterios que tengo y que puedo colocar en el sistema para que estas fechas se generen de forma automática, ¿no? 6 meses, un año, lo que necesite según la gestión documental de este elemento, ¿no? Según corresponde. Tengo también una pestaña que se llama Asignaciones, que es acá donde coloco los roles y las personas que van a asumir esos roles. Acá coloco los dueños, los editores, los revisores y los aprobadores. Puedo colocar a más de una persona por rol. Finalmente acá voy a observar cuándo aprobaron esas personas, si es que aprobaron o rechazaron. Acá se guarda toda esa trazabilidad. En la medida que este elemento se versione, este es un proceso, por ejemplo, en versión 3, y si veo el historial, tengo acá las versiones anteriores, la versión 2 y la versión 1, las cuales puedo consultar directamente dando clic a estas lupas. Les había comentado también que el sistema se encarga de la difusión. Entonces, una vez que esto sea aprobado por todos, el sistema le lanza una notificación a las personas que corresponden, a los involucrados y a quienes yo quiera incluir dentro de estas listas de difusión, que podría incluso ser todos los colaboradores o una parte de ellos, ¿no? Un equipo en específico. Y acá también puedo asociar alguna actividad adicional que yo quiera ejecutar de forma automática. Por ejemplo, si aparte de la publicación quiero que también se solicite una confirmación de lectura, porque este es un documento súper importante, lo requiero por ley o por algún tipo de reglamento, podría asociarle esta automatización para que se gatille de forma automática cuando se publique el documento, ¿no? Entonces, recibiría ese formulario que vimos en la bandeja, donde podría indicar si es que leí o no el documento, ¿no? Y podría tener el log de quienes leyeron y quienes no leyeron, ¿no? El sistema tiene todos los logs asociados, ¿no? Por ejemplo, acá puedo ver quiénes están accediendo a este proceso, cuándo fue la primera conexión, el último acceso, cuántos accesos. Pero esto, digamos, no nos define al final si es que la persona realmente leyó o no el documento. Entonces, por eso es que
añadimos estos pasos adicionales donde podemos recibir de forma expresa una respuesta de la persona. Eso en cuanto al módulo de procesos. Si, por ejemplo, quisiera ver el módulo de documentos, de políticas, podría darle clic a algún documento que esté en este flujo. Por ejemplo, este plan para la vigilancia, puedo darle un doble clic. Me abre el módulo de documentos de forma automática. Tengo el documento, lo encuentro en automático. Acá abre toda esta estructura de carpetas hasta encontrar el documento. Tengo un buscador bastante potente en la parte inferior que me permite consultar alguna palabra clave a nivel de contenido, a nivel de nombre, a nivel de código. El sistema me filtra todos los resultados asociados y yo puedo entrar directamente al documento, lo veré en pantalla, y acá aplica todo lo que hemos visto a nivel de procesos en la parte inferior de propiedades, ¿no? Toda la trazabilidad, el gobierno, el historial, la difusión, las automatizaciones. Tengo exactamente lo mismo acá, ¿no? Y recordemos que acá en este módulo de documentos puedo adjuntar documentos externos o también crear documentos desde el mismo sistema. Ocurre algo similar para políticas. Tengo una estructura de carpetas donde organizo mis políticas. Las políticas también pueden ser adjuntos. También se pueden crear directamente en Golden Belt. No hay necesidad de que todo sea adjunto. Obviamente tengo que crear los atributos que correspondan. Tengo también la pestaña de relaciones, como lo hemos visto en procesos. Y finalmente, los atributos más las relaciones me permiten generar el documento en automático. También tengo en la parte inferior todo lo que vimos a nivel de procesos. Entonces, eso es en cuanto a documentos, a políticas. Si entramos a riesgos, vamos a poder ver un poco más detalle de ese módulo. Veo, por ejemplo, una primera carpeta que se llama grupo de riesgos. Acá en Golden Bell, el primer paso para manejar una matriz es crear la matriz, configurarla. Para Golden Bell, una matriz se llama grupo de riesgos. Y en este grupo lo que hacemos es configuramos la matriz, configuramos cuáles van a ser las típicas columnas del Excel. Esas columnas en Golden Bell se llaman atributos. Hay atributos que vienen ya listos por defecto. Cuando creas un grupo, se pueden utilizar desde el inicio. Pero esos atributos que vienen por defecto se pueden personalizar. Entonces yo puedo cambiarle de nombre al encabezado, a las listas desplegables que voy a utilizar para poder llenar esa información. O si necesito un atributo, una columna calculada, también puedo crear la fórmula, modificar la fórmula que ya viene por defecto. Si necesito alguna columna adicional, tengo una segunda pestaña que se llama atributos personalizados, por donde podría crear cualquier otro tipo de columna que necesite para poder cumplir con mi metodología, ¿no? Como por ejemplo, he creado un atributo que se llama efectividad del control, que se crea o que se formula a través de 3 variables: frecuencia, automatización y formalidad. Esas son las variables que voy a llenar. Cada variable tiene un listado desplegable con 2 opciones. Acá podría haber más opciones, pero para el ejemplo he creado 2. Y finalmente, con lo que llenen estas 3 variables, finalmente el sistema calcula en automático la efectividad de control. Podría hacer más operaciones, por ejemplo, definir el nivel de riesgo residual en base a la efectividad de control para que sea un cálculo más automático, un poco más objetivo, ¿no? Finalmente, cuando creo la matriz, cuando ya la tengo configurada, puedo crear riesgo por riesgo, uno a uno. Si lo creo uno a uno, habrá un formulario que habrá que completar con algunos campos que vienen ya listos o con los campos que he definido que forman parte de mi matriz. Puedo también asociar planes de acción directamente al riesgo a través de esta vía. O también puedo hacerlo de una forma más masiva. Puedo subir y cargar los riesgos de forma masiva. En general, toda la información de Golden Bell se puede subir de forma masiva al sistema. Y puedo editarla en un formato tal vez más tradicional, un poco más masivo que hacerlo uno a uno, por ejemplo, a través de este formato tabular, muy similar al Excel, que típicamente se lleva en este tipo de matrices. Obviamente con los pros de manejarlo en un sistema, tengo a la mano los procesos o las actividades de procesos que yo podría vincular al riesgo. Tengo también el listado de todos los riesgos que existan dentro de la compañía. Si manejo una taxonomía de riesgos, podré vincular el riesgo o registrar el riesgo.
Y a la derecha tendré todos los campos que forman parte de mi matriz. Y puedo llenar esos campos a través de la lista de desplegables o a través de los campos numéricos de fecha, de texto que he configurado y que he creado para mi matriz. Entonces tengo todos los campos a la derecha y al final tengo la posibilidad también de vincular planes de acción a cada uno de esos riesgos o controles. Entonces, si por el nivel de riesgo residual es necesario crear un plan de acción, se puede crear directamente por acá, no hay necesidad de ir a otro módulo. Y una vez que gestiono esos planes de acción, por ejemplo, podría también mostrarles el módulo de mejora continua, que es donde se centraliza todos los planes de acción que pueden ser de distinto tipo, pueden venir de distintos orígenes, algunos de riesgos, otros de calidad, otros de proyectos. Esto es personalizable. Y finalmente tendré una carpeta de administración donde veré todos los planes de acción de la compañía. Esto también se puede restringir el acceso para que determinado grupo de personas vea solamente algunos planes de acción. Eso para las personas que den seguimiento y monitoreen estos pendientes. Pero aparte, para cada usuario final, tengo una carpeta que se llama Mis planes de acción, donde va a consultar directamente sola y solo sus planes de acción. Entonces, sí, podría haber varios planes de acción asociados a riesgos, pero yo solamente veo el plan de acción donde yo participo. Y acá mismo puedo consultar la información, puedo actualizar los datos del plan de acción. Podría también adjuntar documentos como evidencia. Y dar seguimiento a esta información a través de los gráficos y tableros que vimos al inicio. A estos planes de acción, también, para estos planes de acción también existen notificaciones que me avisan tiempo antes de que venza que el plan de acción está por vencer, hay recordatorios, hay otras notificaciones que me indican que esto ya venció, hay recordatorios de que tienes cosas vencidas. Estas notificaciones pueden ser individuales, es decir, un correo por cada plan de acción, o pueden ser también consolidadas. Cada cierto tiempo te podría llegar un único correo con todos los pendientes que tengas con respecto a planes de acción. Y en esas mismas notificaciones incluir el link para que te pueda redirigir directamente hasta ese elemento, ¿no? También hay notificaciones de cierre, notificaciones de que un plan de acción ha sido creado. Esas notificaciones se pueden activar, desactivar según lo que requieran, pero esto facilita mucho el monitoreo y el seguimiento de los planes de acción. Hay clientes que nos han dicho que han reducido de un 20% a cero el nivel de reprogramación de estos planes de acción simplemente por el hecho de utilizar las notificaciones del sistema. Entonces, tenemos esos módulos. Hemos visto el módulo de procesos, el módulo de organización, el módulo de documentos, el módulo de políticas, el módulo de riesgos, el módulo de mejora continua. Aparte, y voy a pasar muy rápido los otros módulos, tenemos el módulo de auditoría, donde se puede llevar todo el ciclo de la auditoría de inicio a fin, incluso algunos pasos adicionales de configuración, de tal forma que la generación de las auditorías se simplifique y yo simplemente me dedique a definir las fechas de inicio, los participantes, toda la estructura de entidades auditables, de pruebas, se puede predefinir y puede venir ya lista. También puedo añadir más información cada vez que creo una auditoría, puedo añadir más pruebas, más unidades auditables. A esas pruebas puedo registrarle resultados, hallazgos, observaciones, y a esos hallazgos vincularles papeles de trabajo, puedo hacer un registro de causas, puedo crear planes de acción desde acá mismo, similar a riesgos, puedo también crear proyectos y vincularlos a estos hallazgos, y puedo, bueno, darle seguimiento a todas esas acciones correctivas, preventivas, que producto de, por ejemplo, alguna auditoría, inclusive auditorías externas. Normalmente hay pendientes que siempre tenemos en curso. Eso podemos subirlo a Golden Bell de forma masiva y se puede gestionar esos pendientes directamente a través del sistema. Tenemos también el módulo de estrategia, donde podemos hacer un balance scorecard. Podemos crear planes estratégicos, generar el mapa estratégico con los objetivos. Podemos agrupar esos objetivos en dimensiones. Acá están las típicas del balance, pero eso es personalizable. A cada objetivo yo le puedo vincular indicadores que he creado
también dentro de Golden Belt y a los cuales puedo darle seguimiento a través de Golden Belt. Y también puedo vincularle iniciativas estratégicas, es decir, proyectos. Y esos proyectos puedo darle seguimiento a través de la funcionalidad de proyectos que tiene Golden Belt. Ya lo habíamos visto algunas pestañas en la bandeja. Hemos visto el Gantt. Creo que no vimos la carga de trabajo. Por acá hay un semáforo que me indica la carga de trabajo por persona, nivel de horas o de actividades. O también ver, por ejemplo, puedo asociar a este proyecto indicadores que inclusive pueden calcularse de forma automática. No hay necesidad de registrar información para todos los indicadores. Puedo crear indicadores que se calculen automáticamente siempre y cuando la información esté dentro de Golden Belt. O también crear planes de acción asociados a proyectos y darle seguimiento a través de estas vistas tipo Kanban. A estos hay asociados también notificaciones. Puedo también llevar el presupuesto del proyecto, un registro de gastos. Puedo también gestionar riesgos a nivel de proyectos, desde el módulo de riesgos o desde el módulo de proyectos. Y finalmente, podría también agrupar esos proyectos en programas para dar un seguimiento un poco más macro. Entonces tenemos el módulo de estrategia, tenemos también el módulo de flujos de trabajo y con eso ya finalizo. En este módulo tenemos la posibilidad de hacer automatizaciones. Hablábamos, por ejemplo, de planes de acción. Podría, por ejemplo, crear un flujo que defina cómo se debe reprogramar un plan de acción. Entonces acá puedo definir el paso a paso. Es muy similar a diagramar un proceso. Obviamente que la diferencia es que acá yo me dirijo al sistema. No, el objetivo no es tanto que la persona entienda el proceso. Puedo colocar los roles que van a participar, las actividades, las decisiones, los eventos gatilladores, los eventos de fin. Finalmente, creo también aparte un diccionario de campos, donde digo cuáles son los campos que necesito, de qué tipo son, y eso lo lleva a un formulario que se va a mostrar en cada una de las actividades del flujo. El formulario va a ir variando dependiendo de la actividad, habrá menos o más campos. Y finalmente, el proceso se podrá gatillar a partir de un evento del sistema o a partir de la ejecución del mismo por algún usuario, ¿no? En este caso, la reprogramación de plan de acciones a través de un botón que da clic el usuario para poder reprogramar. Y con esto automatizo esta gestión de reprogramaciones de tal forma que pueda hacerlo directamente y de forma digital en el sistema. Y así como esto podría ser, por ejemplo, encuestas, evaluaciones de desempeño. Podría también, por ejemplo, recabar solicitudes de creación de documentos, de gestionar documentos para firmas, hacer la solicitud de confirmación de lectura. En general, esto es como un lienzo en blanco donde yo puedo incorporar cualquier tipo de proceso que no esté soportado por un sistema, ¿no? Y lo puedo llevar directamente por acá, ¿no? Y puede ser más o menos complejo dependiendo de mi proceso. Acá, por ejemplo, hay un proceso un poco más complejo. Aparte de este módulo, bueno, quedan, y eso ya será tal vez motivo para otra charla, el módulo de personas, que es donde se puede hacer un análisis poblacional de los colaboradores, se puede ver el desempeño de las personas, se puede hacer la evaluación de desempeño directamente a través de este módulo. Hay un módulo de colecciones que me permite crear listados maestros de elementos que estén asociados a algún módulo del sistema. Por ejemplo, podría, si hablamos de riesgos, hacer un registro de eventos de pérdida en este módulo y asociarlo a los riesgos, o podría, si hablamos de riesgos de tecnología, de seguridad, crear los activos de información, crearlos como una colección y eso asociarlo a riesgos. Podría también crear los murales que vimos al inicio, o crear los cursos que también vimos al inicio. Hasta acá es digamos, es un overview del sistema. Hemos profundizado en algunos módulos asociados a la gestión de riesgos. Pero como ven, el sistema es bastante amplio, no solamente se limita a la gestión de riesgos, sino que ve otros frentes adicionales. Entonces, dicho esto, no sé, Pablo, si tú quieras
agregar algo adicional o si hubiese alguna consulta que podamos aprovechar para resolver. Estoy Gracias, atento, Jordán. me escucho. Sí, gracias, Giordano, por tu presentación. Sí, es una herramienta, la verdad, una herramienta ágil que viene así a automatizar varios procesos de negocio de una compañía, ¿verdad? En la cual, pues, es importante poder tenerla al máximo para poder aprovechar los recursos que esta tiene, ¿verdad? Algunas preguntas, Evelyn, que nos consultaron, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estarlas leyendo. Sí, muchísimas gracias, Jordano, y gracias, Pablo. Efectivamente, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Ujú. Tenemos una pregunta que ¿es posible comparar o analizar datos de archivos, darles visualización en esta plataforma como un Power BI más o menos? Sí, es justamente lo que mostré a través de la vista de los tableros, ¿no? Acá se puede llevar tableros, gráficos tipo Power BI, ¿no? Acá recordemos que es información que está dentro del sistema, ¿no? Si requiero cruzar información del sistema con otros sistemas, también podríamos vincular Golden Bell a una herramienta tipo Power BI, ClickView, Tableau, ese tipo de herramientas de BI ya más especializadas. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿la bitácora o registro de archivos y procesos se conserva anualmente? Y también se realiza una copia de seguridad de los registros de años anteriores a medida que transcurre el tiempo o media vez se concluye el proceso, se elimina la información en base a limitaciones de almacenamiento, privacidad de datos o políticas internas de retención de datos. Ok, en cuanto en general a toda la información que está en el sistema, como hemos visto, en la medida que se versione, por ejemplo, un proceso, hay un espacio donde se puede consultar el historial, es decir, las versiones anteriores de ese proceso, de ese diseño del proceso. Por acá voy a poder consultar estas versiones anteriores. Estas versiones anteriores van a estar siempre disponibles. Lo que hacemos nosotros es diariamente sacamos un backup de toda la información histórica, es decir, de todo lo que se ha creado desde que nació la empresa en Golden Bell hasta el día en que se hace la copia de seguridad. Y tenemos réplicas en más de un servidor para asegurar que la información siempre esté disponible. Tenemos un nivel de disponibilidad del 99.98%, entonces es un esquema de alta disponibilidad con la seguridad que nos da tener todo en la nube de Amazon, ¿no? Que es una de las nubes más seguras que existen. Pasamos por varios filtros de seguridad. Nuestros clientes nos hacen durante el año varios ethical hackings. Nosotros también hacemos nuestros propios ethical hackings con proveedores externos. Y bueno, estamos con bancos, estamos con financieras, estamos incluso con reguladores en algunos países. Entonces, el frente de seguridad está, creo que, muy bien cubierto, pero cualquier brecha que se identifica en el camino se soluciona inmediatamente. ¿Cuánto demora de tiempo el proyecto en implementación? Ok, para eso es bueno mencionar que si bien hay 15 módulos en el sistema, no necesariamente es necesario empezar con todos, podemos empezar con algunos. En promedio, nuestros clientes empiezan con 5 o 6 módulos. Por ejemplo, si hablamos de riesgos y procesos, lo típico es activar el módulo de procesos, el módulo de organización, el módulo de documentos, por ejemplo, para los documentos de procesos o para las evidencias de la ejecución de los controles, el módulo de políticas asociado a los riesgos que hay que cumplir, el mismo módulo de riesgos, entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 módulos. Podríamos incluso utilizar los planes de acción que están en el módulo de mejora continua, entonces ahí hay incluso uno más. 5 o 6 módulos en promedio duran unas 8 a 10 semanas de implementación. Y dentro de esta implementación hacemos 3 cosas principalmente. Primero, configuramos el sistema y lo personalizamos su configuración para que responda a la metodología de la organización. Segundo, cargamos la información que tengan disponible. Hay muchas opciones de carga masiva dentro del sistema. Acá están algunas de ellas.
Como ven, casi todo lo del sistema se puede cargar de forma masiva, riesgos, controles, matrices, procesos. Eso se carga durante el proyecto de implementación, todo lo que esté disponible se carga. Y tercero, las capacitaciones. Tratamos de capacitar a un conjunto de líderes y de champions que sean los que a futuro se conviertan en los administradores de cada uno de los módulos del sistema, de tal forma que esas personas conozcan el sistema a profundidad y sean capaces incluso de replicar las capacitaciones o de personalizarlas para sus usuarios finales. Entonces, sí es importante mencionar que esas 8 o 10 semanas se utilizan para esas actividades. Obviamente, como no todo debe estar listo desde el inicio, sino que más bien Golden Bell es el vehículo adecuado como para que podamos cargar nuestra información. Después de ese proyecto de implementación, lo típico que hace cualquier cliente, cualquier organización es seguir subiendo información, actualizándola. Digamos, eso ya es parte del día a día de los proyectos o iniciativas que manejen aparte, acompañado de la herramienta. Gracias, Giordano. La siguiente pregunta ¿es posible conectar varios sistemas como Power BI, 3 sistemas contables, 2 sistemas de nómina, 2 de recursos humanos? Lo anterior para un grupo de empresas. Sí, es posible vincular a más de un sistema con Golden Bell. Esto ocurre típicamente cuando manejamos la información de varias empresas dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, acá en procesos, el sistema es multiempresas, entonces yo puedo manejar la información de 3 empresas o 3 compañías distintas que forman tal vez parte de un grupo económico. Eso se puede hacer sin ningún problema y cada una de ellas tendrá su propio sistema, por ejemplo, de nómina, y con esa información se actualizará el módulo de organización, o si hay algún sistema que alimente indicadores, se asociará a Golden Bell para que alimente ese indicador, o si, por ejemplo, hablamos de logueo, cada empresa podría tener su propio director activo y Golden Bell se puede asociar a cualquiera de ellos, ¿no? Sin ningún problema. Excelente. ¿Debo tener mi información lista para empezar con Golden Bell? Como les comentaba, la idea es que la respuesta es no, porque Golden Bell es el vehículo que más bien deberíamos utilizar para poder ir generando esa información, documentando esa información. O sea, no es que tenga que crear los procesos y luego subirlos a Golden Bell, sino más bien utilizo Golden Bell para crearlos bien con todos los pros que me da el sistema, de la trazabilidad, de la consistencia, de la integración. Entonces, hacerlo desde Golden Bell incluso va a ser mucho más eficiente que hacerlo por fuera y luego subirlo a la herramienta. Entonces, en este caso, la respuesta es no. La siguiente, ¿para qué tamaño de empresa es recomendado? En general, Golden Bell está pensado para poder atender a cualquier tipo de empresa. Tenemos planes para microempresas, medianas y grandes empresas. Los planes están pensados, lo tienen como único driver la cantidad de usuarios, entonces cada empresa, ya sea grande o pequeña, va a beneficiarse por todos los módulos del sistema porque se vende todo como un único paquete. La única diferencia es la cantidad de usuarios que podría acceder a Golden Bell, ¿no? Entonces, esto aplica para todas las empresas, grandes y pequeñas. Ok, muchas gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta adicional, puede levantar su mano y con gusto le podemos habilitar el micrófono o lo pueden realizar en la sección de preguntas y respuestas. Por el momento, creo que esas son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Giordano, por esta presentación. Igual les vamos a estar compartiendo a cada uno de ustedes la grabación para que la puedan ver más detalladamente. Si tienen cualquier consulta, pues se pueden contactar con nosotros. De igual manera, pues vamos a estar mandándoles información más adelante para que puedan tener ya pues una reunión ya personalizada con Giordano y con Pablo respecto a Golden Belt. Giordano, no sé si quieres dar unas palabras ya de despedida. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya ayudado esta presentación y como comentaba Evelyn, tanto Pablo como yo estamos atentos a poder ayudarles y poder resolver cualquier consulta aparte. Muchas gracias a todos. Gracias, Giordano. Pablo. Muchas gracias a todos los que participaron.
Estamos a las órdenes. Feliz día. Excelente, entonces muchas gracias a todos por su participación. Deseamos que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo webinar de BDO. Ah,